por esperarnos. Queremos siempre atender a nuestros invitados de la forma más rápida posible, pero muchísimas gracias por su paciencia. En estos últimos días, especialmente, Mauro, estos conflictos latentes que han tenido los organismos electorales parece que ya se han desbordado. Hemos escuchado expresiones de los consejeros electorales, sobre todo Pita y Verde Soto, decididamente manifestándose en contra de una candidatura incluso desequilibrando lo que ellos han construido, que debería ser un proceso electoral más o menos equilibrado. ¿Cómo entender que ya a puertas de las elecciones los consejeros electorales estén dando declaraciones y haciendo hechos, verificando hechos que ponen en riesgo la votación del domingo, estimado Mauro? Juan Carlos, muy buenos días. Un saludo cordial para usted, para Alexis, para Liceni y por supuesto para todos quienes nos están sintonizando. A ver, yo creo que si uno analiza los antecedentes de todo este proceso electoral y si uno los compara durante estos 41 años desde el retorno a la democracia, creo que nunca hemos vivido un escenario y un proceso tan turbio, tan enrarecido como el actual. Creo que no hay precedente alguno. Sin duda alguna han existido conflictos en procesos electorales anteriores. No existe un proceso que haya sido absolutamente perfecto, donde no hayan existido inconvenientes, pero realmente el que hemos atravesado en la actualidad ha desbordado y ha sobrepasado cualquier límite. Y uno podría anotar ahí algunos breves antecedentes. Primero, el mal manejo, la mala ejecución del proceso electoral de conformidad a las elecciones seccionales de marzo del 2019. Recordarán ahí ustedes que tuvimos una serie de denuncias por presuntas irregularidades, acusaciones de fraude en algunas provincias, en algunos cantones del Ecuador. Tuvimos autoridades locales prorrogadas. No me olvido de la prefectura de Los Ríos, por ejemplo, donde no se pudo hacer la transición con la nueva autoridad local porque los resultados electorales se oficializaron apenas a los 85 días después del comicio. O sea, ese tipo de cuestionamientos y de conflictos tuvimos en las seccionales. Y quien organizó y ejecutó el proceso electoral de esa época fueron los mismos consejeros y consejeras que hoy tienen la responsabilidad de llevar a cabo el proceso electoral general para designar presidente y vicepresidente de la República. Otro elemento que uno podría señalar como antecedente, la eliminación arbitraria, inconstitucional y ilegal de 4 organizaciones políticas mediante resolución administrativa del 16 de septiembre del año pasado, incumplimiento de sentencias emitidas por parte del Tribunal Contencioso Electoral, lo que derivó en todos estos conflictos con Justicia Social y el señor Álvaro Noboa. Podríamos agregar estas intenciones que tuvieron en su momento de mover la fecha de la primera vuelta, cambiar los horarios, cuando esto a todas luces era causal de nulidad según el artículo 143, numeral 1 del Código de la Democracia. En su momento también hubo declaraciones donde incitaban a que la gente no vaya a sufragar porque dijeron que por la pandemia ya no iba a ser obligatorio el voto, que no se iba a cobrar la multa, no se iba a establecer la sanción pecuniaria al respecto. Me faltaría tiempo para enumerar. Y el último gran acontecimiento, entre comillas, gran acontecimiento, es la denuncia presentada por un consejero del CNE. El señor Verde Soto presenta una denuncia por el cometimiento de una supuesta infracción electoral en contra de una candidatura determinada. Y para que la gente magnifique la gravedad de esto, es como que a días de jugarse la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol entre Liga y Barcelona el año pasado, a alguien de la terna arbitral ya se le habría ocurrido sacarle tarjeta amarilla, roja a los jugadores de uno de los dos equipos y amenazarles incluso con pitarles 2 penales y hasta pitarles un autogol antes ni de que se juegue el partido. O sea, así de grave es este tema, que alguien del órgano colegiado ya presente una denuncia en contra de uno de los competidores, faltando 8 días para la elección, y que ni siquiera tenga fundamento y sustento jurídico, porque hace esta denuncia sobre la base de 2 noticias que les llegan a él por Twitter, y él lo relata así, en la relación circunstancial de los hechos que él narra en su denuncia. Realmente pues a uno ya, a esto ya le resulta ya algo que no, uno no sabe si es que reírse, si llorar, si molestarse más. Todo esto hace que realmente el escenario electoral no esté garantizado para el domingo y que uno tenga serias dudas de la transparencia, de la certeza de los resultados, y que haga un llamado para que todos estemos vigilantes, más allá de los nombres, más allá de los partidos, de los movimientos por los cuales uno tenga afectos, desafectos. Creo que lo que está en juego es el respeto a la voluntad popular y la garantía, la vigencia del sistema democrático.
Mauro, precisamente sobre lo último que usted acaba de decir, el respeto a la voluntad popular. Hoy, uno de los consejeros, en este caso el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ha reconocido que no se va a poder desaduanizar a tiempo las papeletas, sobre todo para parlamentarios andinos, y señala que la votación en el exterior es de menos del 5%, por lo cual el impacto no va a guardar mayor relación con el resultado, con la votación nacional. Pero sí sea un voto, es un voto que se debe respetar porque son los ecuatorianos que están en el exterior que quieren participar de esta jornada electoral. Allí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el Código de la Democracia respecto a este tipo de situaciones? Si se supone que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral son los garantes de que se respeten los derechos electorales de todos los ciudadanos, en este caso no se va a respetar el derecho a elegir que tienen los ecuatorianos en el exterior. Recuerdo que conversamos sobre este tema con usted, Licenia, hace algunos días atrás. Esto es lamentable, igual obedece a la inoperancia y a la capacidad del CNE de evadir sinuosamente el contenido de las sentencias, ¿no? Igual no le dio la gana de cumplir un fallo del Tribunal Contencioso Electoral, se dilató el proceso y llegamos a esta situación. El Código de la Democracia señala que se declarará la nulidad de la elección si es que existen problemas en al menos un 30% de las juntas receptoras del voto. En virtud de aquello, me imagino yo, el consejero Pita señalará de que al ser un porcentaje mínimo en términos de la globalidad del porcentaje total de votos, de votantes, de sufragantes, al ser un porcentaje mínimo lo que representa las juntas receptoras del exterior, pues esto no incidiría en la legitimidad y en la legalidad del proceso electoral. Pero sin duda alguna podríamos vernos abocados, y ojalá más bien esto no suceda, en un escenario que bien podría darse. ¿Qué tal que ese 5% que él dice que no es tan relevante, porque fíjese usted cómo se minimiza el derecho al sufragio por parte de los electores, porque el hecho de que se le limite a una sola persona para que no pueda sufragar cuando es su derecho constitucional el poder hacerlo, ya implica pues sin duda alguna un ataque a la democracia. Ojalá no suceda el siguiente escenario. ¿Qué tal que ese 5% de personas que podían sufragar en el exterior sean influyentes como para dirimir la asignación de una curul o de más curules al Parlamento andino? Es decir, podría darse el escenario de una elección muy ajustada, muy reñida, y que ese 5% de sufragantes sean determinantes como para definir la asignación del quinto escaño que hay que elegir para parlamentarios andinos, porque son 5 representantes. Podría darse el caso. El código por eso señala que cuando se generan o se producen irregularidades, inconvenientes en las juntas receptoras del voto, y cuando se anulan las votaciones de esas juntas, solo tienen que repetirse las elecciones cuando ese porcentaje de votos es influyente o termina por condicionar el resultado final de esa dignidad o de esas representaciones que no se han elegido de manera legal, diáfana, transparente en esa junta. Me explico. Ojalá, por eso digo, ojalá ese 5% no sea determinante, porque realmente no quiero ahí sin imaginarme lo que podría ocurrir y cuál sería la salida ahí para garantizar que ejerzan ese derecho al sufragio. Lo que sí le puedo asegurar es que todas estas irregularidades son causal más que suficiente para que una vez que se termine todo el proceso electoral, se cumpla con todo lo que establece el Código de la Democracia, la futura Asamblea Nacional enjuicie políticamente a los consejeros y consejeras actuales y puedan ser censurados y destituidos. En los actuales momentos no cabe porque estamos en medio de un proceso electoral, porque además del Código de la Democracia no permite. Me da pie el doctor Mauro Andino Espinosa para preguntarle algo que nos quedó como duda, incertidumbre del primer diálogo que manteníamos hoy en la mañana con David Adler, uno de los observadores internacionales. Y es que estos observadores tuvieron una conversación con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y según Adler les advierten que entre la primera vuelta y la segunda vuelta, si es que esta hay, los consejeros electorales podrían ser destituidos, podría ejecutarse aquella orden judicial de destitución, doctor Mauro Andino. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Está todavía latente esa posibilidad o no? Buenos días. Buenos días, Alexis. Absolutamente eso está ahí vigente. A lo que yo hacía referencia hace un momento es la solicitud de enjuiciamiento político que debería ser presentada por los asambleístas. Yo le decía a Licenia,
en los actuales momentos no cabe juicio político porque ellos están blindados, eso dice el Código de la Democracia. Durante el proceso electoral no pueden ser destituidos y censurados por parte de la Asamblea, pero una vez que se termine ya el proceso electoral, bien podría cualquier legislador presentar esa solicitud y creo que alguien debería hacerlo por todas las irregularidades y por la falta de prolijidad y de responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas. Respecto de lo que usted pregunta, Alexis, sin duda está pendiente la resolución de este recurso de apelación que han presentado los 4 consejeros destituidos ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. No hay que olvidarse que esto también se ha dilatado porque con el abogado de ellos presentaron varias recusaciones en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Me parece que alguno también creo que se excusó, presentó la excusa. Eso permite el Código de la Democracia, el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Eso toma un tiempo hasta resolverse. Y el propio código también señala que cuando se presentan recusaciones o excusas, se suspenden los plazos para la tramitación de las causas que estaban en conocimiento de esos jueces o jueces que han sido recusados o que se excusan, ¿verdad? Ya se resolvió eso, ahí se continúa con el trámite y ahí hay un plazo de 10 días para resolver el recurso de apelación. Después hay 3 días para presentar aclaración o ampliación y esto bien podría darse después de la primera vuelta electoral, podría ejecutarse esto. Y ahí, si es que sucede esto, si se materializa la destitución, si se ratifica, simplemente tendrían que posesionarse los consejeros y consejeras alternas para que ellos sean los que lleven a cabo la segunda vuelta electoral en el hipotético caso de que esto sea así. Estamos conversando con Mauro Andino Espinosa, él es magíster en Derecho Electoral. Le tengo 2 consultas. Usted hizo una solicitud, hace un pedido, hace una lectura alrededor de que sería necesario un juicio político a los consejeros del CNE. Yo quisiera saber si también tendrían que entrar en ese juicio a los quienes son parte del Tribunal Contencioso Electoral, que también han ayudado a que se haya generado esta incertidumbre a pocas horas de las votaciones, han colaborado a todo este caos que ha sido el proceso electoral desde que se organizó el mismo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué está mal en la estructura electoral ecuatoriana? Usted como magíster en Derecho Electoral me puede dar una lectura, porque esta idea bifronte de tener 2 organismos para tratar el mismo tema, el uno administrativo y el otro para resolver causas, no sé si es el problema o es la gente la que está haciendo de esto un problema, la gente que está en esos cargos. ¿Cómo le ve usted estas 2 preguntas para usted, Mauro? A ver, sobre la primera, Juan Carlos. Yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral también le ha quedado debiendo a la institucionalidad del país. Creo que el tribunal, si uno pondría en una balanza, y este es un criterio muy personal mío, creo que, a ver, ha cumplido, digamos que una tarea menos negativa que la del Consejo Nacional Electoral. Cierto es, ha tomado ciertas decisiones ajustadas a derecho, pero igual me parece que le ha quedado debiendo a la institucionalidad democrática del país y también ha cometido errores y crasos errores. Y ahí habría que entrar en un análisis mucho más profundo sobre incluso varios fallos que han sido absolutamente contradictorios. Y solo permítanme señalar ahí un ejemplo puntual, el del señor Abdalá Bucaram Ortiz. A través de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se le permitió que participe. Recordarán ustedes ese famoso reglamento de democracia interna, una de las razones igual, y ese es otro antecedente que no hemos mencionado, eso de la aceptación personalísima, indelegable y en unidad de acto de la precandidatura. Claro. Aspecto que fue incorporado en el reglamento de democracia interna con dedicatoria en julio del año pasado, no como decían algunos colegas, que eso supuestamente estaba en vigencia desde el año 2012, 2013, falso. Eso no estaba vigente en esa época y eso fue incorporado en una disposición transitoria en julio del año pasado con dedicatoria. ¿Para qué? Para evitar que algunos actores políticos participen y en particular creo que era en contra del expresidente Correa. Pero fíjese usted, cuando Abdalá Bucaram presenta su recurso, porque él tampoco aceptó de forma personalísima, ¿sabe qué dijo el Tribunal Contencioso en su sentencia para permitirle que participe? Dijo que como él sí había estado presente personalmente, físicamente, en la primaria de fe, ya no hacía falta entonces que comparezca a aceptar de forma personalísima, indelegable y en unidad de acto dentro de los 10 días posteriores a la primaria ante un delegado del Consejo Nacional Electoral. Claro. Y que como ahí en la primaria previamente había estado un delegado del CNE, pero ojo con esto, a pesar de que ese delegado del CNE no firmó el informe que validaba las primarias, pero como se asume
que el delegado del CNE sí le vio al señor Bucaram que estaba ahí presente, entonces a él sí había que permitirle que participe, a pesar de que no fue a aceptar de forma indelegable, personalísima y en unidad de acto la candidatura. Y así podríamos enumerar algunos de ellos. Cualquier cosa, Pero, repito, el tribunal creo que también ha cometido muchos errores y también debería ser objeto de una profunda evaluación en términos políticos. Y ya sobre lo otro, creo que el espíritu de lo que se incorporó en la Constitución de Montecristi no fue negativo. Creo que la idea era justamente separar o dividir tareas. Por un lado, un órgano administrativo que se encargue básicamente de ejecutar, de organizar el proceso electoral en sede administrativa. En términos coloquiales, de contar los votos y de garantizar que lo que la gente se ha pronunciado en las urnas se respete. Y de otra parte, que los conflictos que se deriven de ese proceso o que se generen en las organizaciones políticas y que caigan en un ámbito judicial, pues sean resueltos por profesionales del derecho, básicamente, porque antes usted tenía en el pasado un Tribunal Supremo Electoral que no tenía pues precisamente 7 delegados de los partidos políticos que todos eran abogados y terminaban tomando decisiones que ciertamente implicaba otro tipo de conocimientos y de experticias en materia jurídica y no todos cumplían con este perfil. Entonces la idea era tener un tribunal contencioso electoral que resuelva estos conflictos en el ámbito jurisdiccional. Tal vez, y esta es una propuesta muy personal mía, el error de la Constitución de Montecristi fue establecer que ese tribunal funcione permanentemente. Creo que no se hace necesario tener un tribunal contencioso electoral que actúe los 365 días del año, porque no todos los meses tenemos procesos electorales. Yo creo que los jueces del tribunal contencioso deberían convocarse e instalarse solo cuando existan causas inherentes al cargo, a las funciones. Mientras tanto, creo que no tiene razón de ser, genera un gasto innecesario para el Estado y no tienen trabajo. Si usted se fija, ese tribunal solo trabaja cada que hay procesos electorales. Entonces, creo que es una de las cuestiones a analizar y a resolver probablemente en el mediano y largo plazo, pero para eso obviamente se necesitaría determinar si es necesario hacer una reforma o una enmienda a la Constitución. 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos en 7F Ecuador por Más Democracia. Conversamos con Mauro Andino Espinosa, magíster en Derecho Electoral. Doctor Andino, se ha visto antes en otros procesos electorales y qué dice el Código de la Democracia respecto a los observadores internacionales. Estamos viendo ahora que varios de los observadores han sido atacados a las autoridades electorales, en este caso por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué decir frente a eso? ¿Es normal, es legal que se quiera impedir la participación de observadores internacionales porque a criterio de la autoridad electoral tienen cierta simpatía con una u otra candidatura y no se dice nada de otras organizaciones o de otras delegaciones que se han visto involucradas directamente, no estas personas, pero sí el organismo regional como tal, incluso en facilitar un golpe de Estado en otro país, como en este caso en Bolivia? Mire, Liceni, es increíble las declaraciones que en reiteradas ocasiones se ha lanzado el consejero Pita. Él acusando a los observadores electorales internacionales de tener afectos o desafectos por determinadas corrientes políticas o ideológicas, cuando él fue auspiciado por Creo para poder llegar al Consejo Nacional Electoral. Y cuando él ha dado muestras más que fehacientes de tener una clara inclinación partidista y política en favor de determinada candidatura, y específicamente en favor del señor Lasso. Es increíble que él trate de deslegitimar la labor de los observadores electorales bajo esa premisa de que les gusta determinada corriente ideológica. Además es un absurdo. El señor creo que quiere que vengan de observadores electorales acá seres inertes, piedras que no sientan, que no tengan adscripción, afectos o desafectos por determinadas corrientes ideológicas. Si eso de la neutralidad absoluta, de la objetividad pura no existe. Y esa es la mayor hipocresía que él puede pretender posicionar ante la opinión pública. Todos tenemos afectos o desafectos, pero de lo que se trata en el caso de los observadores electorales es que más allá de las corrientes ideológicas a las que ellos se adscriban o en las que ellos crean, que ellos vengan acá y cumplan con su rol, con su trabajo, que ¿cuál es? Básicamente darle seguimiento, como su nombre mismo lo indica, observar, mirar, chequear, vigilar, que el proceso electoral se lleve con todas las garantías del caso, que se respete la normativa interna, pero que también se respeten las recomendaciones de organismos internacionales, informes, buenas prácticas de organismos relacionados con el procesamiento y la ejecución de eventos electorales. Además, el Código de la Democracia señala con absoluta claridad
que se debe garantizar el tema de la observación electoral en su artículo 161 y señala que los órganos electorales estarán sujetos al control social y que se garantizará a todas las organizaciones políticas, a todas las candidaturas, la facultad de controlar, de realizar veeduría. Asimismo, uno puede citar el artículo 173 del propio Código de la Democracia, y ahí se señala que no es otra cosa que el derecho ciudadano, que está reconocido, dicho sea de paso, en nuestra Constitución, para realizar control sobre los actos del poder público, garantizar el voto al ciudadano y buscar, ante todo, una especie de perfeccionamiento del sistema, es decir, minimizar los riesgos. A mí sí me preocupa muchísimo y me llama la atención que el día de ayer, por ejemplo, a una de las observadoras se le haya retenido ahí un par de horas en el aeropuerto y que no se le haya permitido ingresar. O sea, todo esto genera mayor incertidumbre. Y si uno ya tiene cuestionamientos, a uno lo que le provoca es más duda, más incertidumbre sobre lo que pueda pasar el día domingo. Si me permiten los compañeros, solo una repregunta en este tema. ¿Hay las condiciones o se cumplen los requisitos, digamos, o los justificativos para que se revoque las acreditaciones de estos observadores internacionales como se amenaza por parte de las autoridades electorales? En lo más mínimo, en lo más mínimo. Quiero reiterar algo, o sea, quiero ratificar algo. Todos los observadores electorales tienen afectos o desafectos por determinadas corrientes ideológicas, por determinadas corrientes políticas. Empezando Reitero, por Almagro. Pero si los observadores electorales son seres humanos, pues si sangre corre por las venas de ellos, pues es obvio que van a creer en algo. Algunos serán más liberales, otros serán más socialdemócratas, otros probablemente, por llamarlo, serán un poquito más rojos, serán más hacia la izquierda, otros serán más hacia la derecha, más neoliberales, ya que le pone de ejemplo al señor Almagro. Todos tienen afectos o desafectos. Lo que no pueden hacer como observadores electorales es venir y de pronto hacer proselitismo político en favor de una determinada corriente política, porque esa no es la tarea de ellos. Pero pretender o acusar que un observador no puede estar aquí, desacreditarle, impedirle su participación porque en algún momento se ha pronunciado a favor de tal o cual corriente ideológica es un absurdo. O sea, realmente ya son cuestiones, pero hasta risibles, o sea, ya sobrepasan cualquier lógica. Y reitero, hay que preguntarle al consejero Pita, ¿quién le auspició a él? O sea, lo absurdo es que alguien que va a contar los votos sea auspiciado por una organización política que tiene candidato presidencial propio. Eso es lo absurdo. Y eso debería él más bien ponerse o repreguntarse en su fuero interno y decir, o sea, lo que yo cuestiono no se ajusta primerito a mí. Eso es lo absurdo de estas declaraciones. Gracias a todas las personas que están en contacto con nosotros. Estamos conversando con Mauro Andino, él es magíster en Derecho Electoral. Nuevamente, Mauro, dos preguntas así para que me responda rapidito. La primera, la destitución, la posible salida de los árbitros electorales del CNE, terminado el 7 de febrero, ¿no nulita los resultados? No sé si nulita socialmente o no sé si normativamente no hay un efecto, pero socialmente es como que el árbitro que consideramos por un partido de fútbol, finalmente le digamos usted en qué situaciones usted realizó su trabajo. Lo pondría socialmente, ese resultado lo pondría más en duda, a mi criterio. Y lo segundo, aquí hemos dicho en varios espacios que la ciudadanía tiene que ser vigilancia electoral, tiene que estar pendiente de su voto, tiene que estar pendiente de todo eso. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo la ciudadanía que va a votar ayuda a que la estructura del proceso, que los eventos dentro de un proceso se desarrollen de forma natural, de forma justa? ¿Cómo tiene que hacer la ciudadanía para convertirse el domingo también en un veedor espontáneo de los resultados electorales y de la jornada electoral? Sobre lo primero, Juan Carlos, a ver, en absoluto es causa de nulidad. En términos legales, esto no echaría abajo el proceso. Evidentemente sería un remesón a nivel institucional, porque digo, en medio de un proceso electoral y con una potencial segunda vuelta, si es que este fuera el caso, claro que llamaría profundamente la atención. Pero en términos legales no es causa de nulidad. Claro, la opinión pública se preocuparía que en medio del proceso se cambien a los árbitros, se tengan que posicionar los alternos. Podría generar mayores niveles de incertidumbre o de ilegitimidad en contra de la institución. Ahora, hay que darse cuenta que hay toda una planificación y ejecución del proceso electoral
que esté en marcha, y más allá de las personas o de las autoridades, esto ya se viene ejecutando, y hay personal de carrera ahí en el CNE, de hecho la mayoría son de nombramiento, que tienen amplio conocimiento, experticia, trayectoria sobre organización y ejecución de procesos electorales, y de hecho ellos son los que sostienen este tipo de procesos en la práctica. Los que han quedado, doctor Andino, porque hay que también decirle a la ciudadanía que este Consejo Electoral, si algo hizo, es despedir a muchísimos, sobre todo técnicos, que venían haciendo y cumpliendo las labores que usted mencionaba. Entonces, por eso también vemos que estas elecciones están en manos de esta gente, ¿no? Que no ha podido organizarlas ni bien. Así es, Alexis, esa es una buena reflexión y es absolutamente cierto, pero creo que no solo ahí, no, sino en general en la institucionalidad del Estado se ha generado eso y es algo lamentable. Sobre la otra interrogante que se me planteaba, a ver, todas las organizaciones políticas tienen derecho a presentar sus delegados ante las juntas receptoras del voto. Estamos hablando de un aproximado de 40,000 juntas receptoras del voto, si la memoria no me falla, tal vez un poco más de 4,000 recintos electorales, y evidentemente todos los sujetos intervinientes en el proceso democrático pueden tener sus delegados. Creo que el control electoral es clave. Y aquí hago un llamado a todas las organizaciones políticas. No se trata únicamente de UNES, no se trata únicamente de Andrés Arauz, de Yacu Pérez, de Javier Herbas, en fin. El control electoral debería ser una herramienta fundamental de todas las organizaciones políticas para garantizar no el triunfo de alguien en particular, sino para garantizar el respeto de la voluntad popular. Y evidentemente, una vez que se hace el conteo de los votos, se hace el escrutinio en cada junta receptora, cada delegado puede llevarse una copia de esa acta para que sirva de evidencia, de sustento, en caso de que existan inconsistencias cuando se realiza el escrutinio de las actas ya en las juntas provinciales electorales o en el propio Consejo Nacional Electoral. Pero adicional a eso, me parece que es muy importante la presión que puede jugar en este caso los actores de la comunidad internacional y los mismos observadores electorales. ¿Para qué? Para exigirle al Consejo Nacional Electoral transparencia. Y algo clave, a mí de alguna manera sí me preocupa este sistema de conteo rápido. Yo no soy experto en estadística, pero este tema del sistema de conteo rápido podría generar, mal hecho, podría generar en un caos social y político. ¿Qué tal que el resultado, la proyección que arroje este sistema de conteo rápido no se compadezca con el resultado final del escrutinio del 100% de las actas? ¿Qué tal si sucede eso? ¿Qué tal si la metodología del famoso conteo rápido no está bien diseñada y la muestra, el resultado parcial que se proyecta no es coherente con el resultado final y hay un resultado muy ajustado? Entonces me parece que hay que ser muy tinosos, muy cautos con esto. Creo que es obligación también de los partidos y movimientos políticos exigir mucha transparencia en esto del conteo rápido para evitar cualquier tipo de conflictividad y cualquier tipo de problema. ¿Usted coincide, doctor Andino? Mauro, perdón, Juan Carlos. ¿Usted coincide, doctor Andino, con la visión que nos decía el primer entrevistado, David Adler, de que ese momento posterior al cierre de las urnas, desde las 17:01 hasta las 11 de la noche, por esto que usted acaba de señalar, es un tiempo clave? Absolutamente, Alexis, porque ¿qué puede pasar? A ver, digamos que usted como organización política, como candidato, no tiene delegados en todas las juntas receptoras del voto. Lo más probable entonces es que al no tener delegados en todas las juntas y en todos los recintos, usted no tenga la totalidad de las actas. Y si usted no tiene la totalidad de las actas, en caso de que usted quiera impugnar una junta receptora del voto, no va a tener evidencia, pues, porque esto es con papeles, hablemos así, coloquialmente, y para eso sirve la copia del acta. Por eso es fundamental. Y por eso es fundamental estar vigilantes en este tema del conteo rápido, que dicho sea de paso, en aproximadamente hora y media ya se va a tener una proyección. Y esa proyección puede posicionar un relato, una línea discursiva en la opinión pública, porque si ese conteo rápido le dice ganó A o ganó B con estos porcentajes, es indudable que la opinión pública se va a convencer y va a asumir que ese ya es el resultado dado, pues. La gente no va a esperar, ni va a decir, bueno, pero todavía hay que esperar al 100% de procesamiento, escrutinio de las actas. No, pues la gente se va a llevar por lo primero que se diga a través de ese sistema de conteo rápido. Por eso, reitero, eso es clave. ¿Y quién está a cargo del sistema de conteo rápido? Me parece que el consejero Pita. No quiero ser agorero del desastre ni nada por el estilo, pero cuidado, creo que hay que ser vigilantes, hay que estar vigilantes de ese tema, que la metodología se haga absolutamente pública. Usted acaba de encender las alarmas.
doctor Andino. Claro. No Pero quiero Mauro, entiendo botar que más para gasolina, quien pero no es común que coincida, le digo Mauro, más bien no es común que coincida el resultado del conteo rápido con el conteo final, porque son dos cosas totalmente distintas. Históricamente, ¿qué ha pasado aquí en el país al respecto? a ver, si uno compara, por ejemplo, con lo que pasó en Bolivia, me parece, el sistema de conteo rápido ya permitió ahí tener una proyección, si la memoria no me falla. Entonces, si la metodología, reitero, yo no soy experto en estadística ni en encuestas, en fin, pero si la metodología está bien diseñada y el tamaño de la muestra está bien estratificado por número de recintos a nivel nacional, por número de juntas receptoras del voto, geográficamente en función de las poblaciones de cada una de las provincias, en fin, si eso está bien diseñado, sin duda ese resultado del conteo rápido tendrá una proyección que será casi que inalterable ya en el escrutinio final. Pero si está mal diseñado, por buena o mala fe, sin duda alguna no se va a compadecer ese resultado del conteo rápido, esa proyección, con el resultado final del escrutinio del 100% de las actas. Por eso digo, hay que tener muchísimo cuidado con este tema y sin querer lanzar más gasolina a la hoguera, pero con todo lo que ha pasado, uno también ya debe pensar bastante mal como para evitar estos escenarios. Dicho sea de paso, tal vez algo que me faltó agregar, esa denuncia, por ejemplo, que presentó el consejero Verde Soto, si bien no se va a resolver hasta este domingo, esa denuncia por el supuesto cometimiento de una infracción electoral, pero esa denuncia deja la puerta abierta para que después se pueda impulsar ante el Tribunal Contencioso Electoral y si quieran bajar a ese binomio, incluso a pesar de que hayan ganado las elecciones. Les pongo un escenario, esta es una hipótesis, porque hay que pensar ya políticamente. A eso apuntan probablemente. Ganan en las urnas, pero como tienen abierto esa causa, ese expediente ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿y cuál es la sanción por el cometimiento de esa supuesta infracción electoral? Entre otras, suspensión del ejercicio de los derechos políticos. ¿Qué implicaría? Solo pongo un escenario. Ganan en primera vuelta o ganan en segunda vuelta ese binomio, Arauz-Rabascal. Y en el Tribunal Contencioso Electoral sacan sentencia por el cometimiento de la infracción y le suspenden el ejercicio de los derechos de participación. Y dicen, al estar suspendidos los derechos, no pueden ejercer el cargo, no pueden posesionarse como presidente y vicepresidente de la República. A eso juegan. La manipulación, la utilización de las normas para, si no gano por la vía electoral, gano por la vía judicial. Entonces, creo que hay que estar muy vigilantes de esas prácticas y leer a tiempo esas herramientas que lamentablemente se vienen utilizando. Muchísimas gracias. Le damos a Mauro Andino por estar aquí con nosotros, por compartir estos criterios. Y como nos ha pasado cuando las entrevistas son buenas, nos deja más preguntas, más cabos por empezar a tratar de encontrar y darle a la ciudadanía la posibilidad de leer escenarios. Así que muchísimas gracias a Mauro Andino por haber estado con nosotros en esta alianza informativa entre Radio Pichincha Universal y Radio La Calle, compañeros. Gracias, Mauro, muy gentil. Gracias a ustedes, un abrazo, a las órdenes.